saben, de verdad que me siento muy bendecido de poder seguir con este tema, porque ha sido de mucha bendición para nosotros como pastores realmente, el cristianismo en el siglo XXI. Es la serie que le hemos colocado a lo que hemos venido dando ya, creo que durante unos 15 o un mes tal vez, cristianismo en el siglo XXI. Y hoy quiero hablar basado en un tema que yo le coloqué como título, el Dios que nunca cambia, o el Dios para siempre, o el Dios eterno, o el God forever, como usted quiera decirle. El Dios que nunca ¿qué? Cambia. El Dios que nunca cambia. Y yo quiero que usted hoy disponga su corazón para recibir lo que realmente Dios quiere hablarnos, para recibir lo que hoy quiere decirnos, porque yo sé en el nombre de Jesús que usted va a salir súper, hiper, mega, recontra bendecido de lo que hoy usted escuche a través de esta predicación. Vaya conmigo, gracias amor, vaya conmigo por favor al Salmo 102. Salmo 102, quiero comenzar con esta parte, Salmo 102. Voy a pedir el favor de pronto si me regalas otro colorcito acá. Salmo 102, versículo 12. Gracias. Salmo 102, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria, ¿cómo dice? De generación en generación. Pero dice algo bien claro, dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Por eso yo le coloqué como título a la enseñanza de hoy, el Dios que nunca cambia. El Dios que nunca cambia, porque aunque estemos en pleno siglo XXI, yo quiero que usted sepa eso, porque a veces como que se nos olvida, y el mismo Dios que creó este universo, el mismo Dios que creó a Adán y Eva, el mismo Dios que sacó a los israelitas de Egipto y que hizo prodigios, señales, milagros, y que inclusive envió ese diluvio tan terrible, es el mismo Dios que hoy usted y yo tenemos. Es el mismo Dios que hoy usted y yo aquí está con nosotros. Y hoy más que nunca se hace necesario, escúcheme bien, entender las palabras del Señor Jesús, que se las dijo al mundo a través de un siervo tremendo, el Señor, a través del apóstol Pablo. Dios le dio una palabra bien tremenda para el pueblo, para la gente, a través de este apóstol. Y esas palabras están en Romanos, capítulo 12, versículo 2, que fue con las palabras con que mi esposa comenzó hoy aquí diciendo. Y es muy importante que usted las tenga presente. Esa es la sintonía del Espíritu. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Y mire lo que dice ahí. Si usted no se renueva, si usted no se transforma, usted no va a entender y no va a ver cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para este tiempo. Y usted dirá, pero ¿eso qué tiene que ver? Mire, querido amigo, si Dios lo dijo en este tiempo, si Dios lo dijo en esta época en la que Pablo escribe esta palabra, es porque aunque muchos como tal, judíos y no judíos, a lo mejor gentiles, creían en el Señor como tal, no habían entendido por cosas que tenían acá. Y por cosas que tenían acá estaban trancados en poder ver la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendamos que la palabra renovación viene de una palabra griega que se llama anakainosis. Anakainosis, que significa ana, otra vez, y kainosis, nuevo. O sea que el Señor está a gritos pidiendo que renovemos nuestra mente
Que saquemos de ella esos pensamientos que no nos dejan avanzar y que no nos dejan ver lo bueno que Dios tiene para nosotros y que está impidiendo aún recibir todas las bendiciones. Y quiero decirle algo, porque cuando yo hablo de bendiciones no me refiero solamente a la parte financiera. Porque bendito sea el Señor, estamos en un país, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, donde de pronto la parte financiera es más asequible que de pronto en nuestros países. Y tal vez usted goza de una estabilidad financiera o de una estabilidad en su trabajo y eso le proporciona una tranquilidad. Entonces a veces nosotros pensamos que cuando hablamos de bendición tenemos que hablar de la parte financiera y no. Bendición es que estemos realmente en paz con Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y es importante que usted entienda que el deseo de Dios es que usted esté en paz, en tranquilidad, en gozo, en todas las áreas de su vida. Pero a veces no las entendemos porque nos hace falta renovar esa parte, cambiar cosas, cambiar esas estructuras a veces que nosotros traemos desde hace muchos años atrás y que no nos han dejado avanzar como Dios quiere. Tenemos que dejar en claro que el problema de muchos cristianos en el siglo XXI es que tienen, con todo respeto lo digo, sus cabezas llenas de patrones de pensamiento que fueron incorporados a ellos, hace mucho tiempo atrás, sin una iluminación como la realmente Dios anhela. Y no porque nuestros pastores hace mucho tiempo, incluyéndome a mí hace muchos años atrás, no hiciéramos las cosas lo mejor que podíamos. Pero no teníamos tal vez esa revelación que Dios ha venido dando a través de la palabra. A la vez que nos vamos metiendo más con el Señor, Dios va hablando cosas nuevas y va diciendo cosas nuevas. Y hay muchas cosas que de pronto yo mismo enseñé hace muchos años atrás, pero que hoy en día cuando yo veo en la palabra digo, Dios mío, ¿yo por qué enseñé eso? ¿Yo por qué dije eso? Pero no lo hice de mala manera. Usted sabe mucha gente que enseñó, por ejemplo, del cajón del diablo. Y usted lo escuchó durante tal vez mucho tiempo a un siervazo tremendo de Dios hablando del cajón del diablo y que el cajón del diablo y hablando del televisor. Y era una enseñanza que todo el mundo decía, claro, cajón del diablo, hay que uno comprar el cajón del diablo. Pero Dios empezó a darle revelación aún a este varón y él entendió que estaba mal. Y por eso inclusive se metió hacia qué, hacia hacer programas de televisión y a comprar una cadena de televisión. Porque el problema no es el cajón del diablo, el problema es cómo utilicemos. ¿Cuánta gente le ha dicho a usted o le había dicho a usted, hace muchos años atrás yo me acuerdo, que decía que uno no podía ir a un partido de fútbol, soccer, porque era ¿qué? Porque era pecado. Que nunca podía uno pararse a predicar en una iglesia si no tenía corbata. Y por eso yo muchas veces vi a personas, perdóneme la expresión lo que voy a decir, incluyéndome a mí un día, en unas pintas terrible que con la corbata que tenía no le salía absolutamente nada, pero tocaba. Y lo digo por experiencia, porque a mí una vez en plena guayabera, con una guayabera que yo llevaba, y no me dejaban predicar porque no tenía corbata. Y esa era una enseñanza que se estaba dando. A Dios gracias, alguien del público como tal me prestó una corbata. Yo encima de la guayabera me la puse. Quedé excelente yo. Hermoso. Pero me la puse y escúcheme. De esa manera me dejaron predicar. Entonces el problema es eso. A muchos nos enseñaron cosas tremendas. A muchos nos enseñaron en la iglesia que si de pronto, con todo respeto lo digo, pero con autoridad lo digo, que si no caemos después de que nos impongan manos estamos mal. Que si no hablamos en lenguas después de que dicen que recibimos al Espíritu Santo, no hemos recibido al Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que porque los pastores hayamos enseñado mal, de pronto no teníamos la iluminación que hoy nos ha dado la luz de la palabra. Y ese es el problema. Hay muchas cosas que están impidiendo las bendiciones en muchos cristianos hoy en día en pleno siglo XXI. Y son por patrones de pensamiento que nos han venido colocando acá, que nos han venido metiendo en la cabeza y que han impedido ver realmente las bendiciones, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, lo que Dios tiene para nosotros. Lo ha impedido. Hace muchos años atrás, acuérdense de pronto los que tal vez escucharon, tal vez no vivieron, pero escucharon,
Yo lo escuché, no lo viví, pero lo escuché, cuando le decían hace muchos años atrás, ¿para qué a los jóvenes le decían, ¿para qué estudian si ya Cristo viene? Y se levantó una generación que no quería estudiar, porque ¿para qué si Cristo ya venía? Entonces, si Cristo ya venía, no era necesario eso. Y muchos jóvenes se frustraron después. Muchos jóvenes después se frustraron, inclusive muchos de ellos, Dios los usó para predicar el evangelio y decían desde el púlpito, yo me frustré porque me enseñaron que no debía prepararme, que no era necesario porque Cristo viene. Y ya tengo en este momento 30 años, Cristo aún no ha llegado y no me preparé. Me ha tocado hasta ahora prepararme. Y esas fueron enseñanzas que se dieron, y no, vuelvo a aclarar, no porque de pronto la gente o los que enseñaron eran malos, sino porque no tenía la revelación realmente, o la iluminación más bien, que la palabra a veces está trayendo hoy en día, precisamente por muchas cosas. Hay personas que en nuestras casas les enseñaron a que fueran simplemente, se prepararan a las mujeres para que fueran amas de casa. Y desde pequeño les inculcaron eso, que usted tenía que ser cuando grande una ama de casa, excelente, pero una ama de casa no podía salir. ¿Para qué? Eso no era su obligación. O a otros que les enseñaron desde su casa que lo máximo que usted podía aspirar era ser un empleado de alguna empresa y que se preparara para ser un empleado. Pero muy pocos les enseñaron que se prepararan para ser empresarios. Y desde los púlpitos se enseñaba eso. Desde los seminarios se enseñaba muchas veces eso. Y eso impedía a veces, y hay mucha gente que en pleno siglo XXI pelea, discute, critica cuando uno les habla que hay que cambiar la manera de pensar. Y por eso el apóstol Pablo, o sea, Dios a través del apóstol Pablo dice, renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que puedan ver lo bueno, lo hermoso que tiene Dios para cada uno de nosotros. Entonces, ese tipo de pensamiento que fue enseñado ha producido esos patrones de conducta que están impidiendo ver las bendiciones que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Y es ahí donde a veces nos estancamos, mi querido amigo. Es ahí donde a veces nos estancamos, y hay muchas iglesias que se estancan en su manera de pensar por este tipo de problemas. Por este tipo. Yo me acuerdo hace muchos años cuando entrábamos a un lugar, y si de pronto la persona que iba conmigo, si era una mujer, iba conmigo y llevaba pantalón, era grave. Era grave. Porque no era bien vista. Y si se maquillaba, peor. Y si se cortaba el cabello, grave. Y no lo hacían por maldad, porque entendían a su manera lo que de pronto la Biblia decía. Es por eso que Josué, escúcheme, hablando ya de ese tiempo, es por eso que Josué, aún en su tiempo, escúcheme, aún en su tiempo, Josué, y debes de haber hablado claramente con la gente y de decirles una cantidad de cosas y de enseñarlos. Usted sabe que Josué reemplazó ¿a quién? A Moisés. Josué reemplazó a Moisés. Cuando Moisés no lo dejó el Señor entrar a la tierra prometida, se le entregó el mando, entre comillas, ¿a quién? A Josué. Y Josué empezó a reemplazarlo y empezó a hacer cosas aún mayores de las que de pronto Moisés en su momento había hecho. Empezó a conquistar más cosas, empezó a ganar más territorio, empezó a tener unas estrategias tremendas que Dios le daba. Pero llegó un momento en que él decía cosas y le enseñaba a la gente. Y estamos hablando, imagínense, de esa época en donde Josué le enseñaba cosas a la gente, le decía cosas que Dios le transmitía, cosas nuevas. Y muchos de ellos no entendieron. Y entonces Josué, en Josué 24, por favor búsquelo, Josué 24. Ya llega, ya cansado este hombre, ya cansado de haberles dicho una cosa, de haberles dicho la otra, de haberles repetido, ya cansado, entonces le dice un día al pueblo lo siguiente. Josué capítulo 24, versículo 15.
¿Lo tenemos? Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogemos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, ¿sirvieron quién? Vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o sea, al otro lado del Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra estáis. Pero dice enfáticamente, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová, al Señor. O sea, ya él cansado, mi querido. Josué se había dado cuenta del problema que quería erradicarlo, el problema que tenían en su mente y quería erradicarlo. Y por eso empezó a cuestionarlos tremendamente. Dios a través de Josué le dice a ellos, mire, ustedes quieren seguir con el Dios que estaba allá al otro lado del río. Y yo le coloco a ese Dios el Dios tradición. Y un día les voy a dar la enseñanza de los 3 dioses. El Dios tradición. Porque ellos venían con la tradición ¿de quién? De esos dioses. Ellos habían visto a esos dioses. Imagínense, 430 años viendo a ese tipo de Dios. Al Dios tradición. Y por eso dice que cuando ellos salen de Egipto, mire lo tremendo, cuando ellos salen de Egipto, y lo hemos dicho 1000 veces acá, de toda esa cantidad de gente que salió de Egipto, solamente entran 2 varones con sus familias de los de que salieron. Los demás eran descendientes. En una travesía que duraba corto tiempo, se duró 40 años. ¿Por qué? Por lo que traían acá. Porque muchos de ellos estaban todavía, pasaban, veían las cosas hermosas, veían la bendición de Dios, veían cómo Josué hablaba con Dios y le decía, no, hagamos esto, hagamos aquello. Ellos lo observaban. Y sin embargo, cuando decía algo claro, Josué, ellos seguían con lo que tenían acá. No, Josué, eso no se puede. Josué, eso no. Y luego cuando pasan el Jordán les dice, mire, ahora miren, esos dioses que tienen estos donde ustedes van a llegar. Esos dioses se llaman el Dios moda. Ese es el Dios moda, el Dios de ahorita. El Dios de lo actual. El Dios de lo que te dice todo lo puedes supuestamente en Cristo, pero haciendo las cosas a tu modo. El Dios moda. Y le dice, ¿usted quiere servir a esos? ¿O quiere servir a estos? Pero yo me lavo las manos. Y yo en mi casa vamos a servir al verdadero Dios. Yo en mi casa vamos a servir al Dios, no al Dios tradición y no al Dios moda. Vamos a servir al Dios verdadero, al Dios real. Y ese era el Dios que venía sirviendo Josué desde cuando estaba ¿con quién? Con Moisés. Josué se la pasó con Moisés todo el tiempo viéndolo, observándolo. Cuando subió allá al monte, acuérdese quién subió con él. Él subió, que no estuvo allá hasta arriba con él, pero estuvo en la mitad y se quedaba ahí, el otro subía. Y vio todas las bendiciones. Y luego cuando le entregaron el mando, él empezó a ver cómo Dios mismo se le manifestaba a él. Y él empezó a servir a un Dios real, a un Dios que le hablaba, a un Dios que le decía, a un Dios que le enseñaba. Y entonces con base en eso es que él dice, no, yo y mi casa serviremos ¿a quién? Al Dios vivo, al Dios real. Si usted quiere seguir sirviendo a ese Dios tradición, sígalo sirviendo. Si usted quiere servir a ese Dios moda, el Dios moda de este tiempo, aunque ya está pasando, pero todavía queda, nos enseña, por ejemplo, sobre la doctrina de la prosperidad. Sobre otro poco de doctrinas, una cantidad de cosas erróneas que están también saliendo y pululando ahora. Ese es el Dios moda, el Dios que está de moda. Y entonces como Dios está de moda, ese Dios está de moda, sigámoslo, que todos hagamos lo mismo. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Y por eso usted, como un cristiano que ya está en el siglo XXI, usted tiene que empezar a entender muchas cosas, porque tal vez en su mente, como en la mía, habían enseñanzas o habían tradiciones o habían modas que deben ser quitadas para que empiece a vivir realmente el Dios real, el Dios que debe vivir en usted y en mí. Porque usted conoce a mucha gente que dice la palabra algo muy puntual, por sus frutos. Y si usted mira a esa gente
y mira sus frutos, usted dice, pero van a una iglesia, supuestamente adoran al Señor o aún predican la palabra, pero sus frutos muestran otra cosa, pero su vida muestra otra cosa, pero sus andanzas muestran otra cosa. Y por eso hoy yo quiero que veamos a la luz de este libro de Josué, del libro de Josué que vamos a mirar ahorita. Quiero que usted vea el Dios que tenía Josué, y si no es el mismo Dios que hoy usted tiene y que hace lo mismo que hizo con ¿quién? Con Josué. Y que quiere hacer lo mismo que quiere hacer con usted como hizo con Josué, pero que necesita que usted haga un cambio en su mente y que usted realmente entienda lo que Él quiere hacer con usted. Y yo por eso lo invito a que usted vaya conmigo hoy y escudriñe un poco la palabra con una mente abierta. Con una mente abierta. Si usted de pronto nos está mirando, si quiere escribirlo, escríbalo para que usted después lo mire. Pero todo lo que voy a hablar yo está sopesado con la palabra del Señor. Así que hoy le voy a mostrar a cuál Dios servía Josué y que usted hoy en día, en pleno siglo XXI, tiene que servir. Primero, ¿cómo era ese Dios que servía Josué? Josué capítulo 1, versículo 1 en su parte B. Josué capítulo 1, versículo 1 en su parte B. Dice que Jehová habló a Josué, hijo de ¿quién? De Nun. ¿Quién habló a Josué? Jehová. Dice, Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Josué 5:2. Hoy vamos a mirar mucho basado en este texto. Josué capítulo 5, versículo 2. Para que usted también lo mire conmigo. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Escúcheme. Dios le dice a Josué, haz cuchillos afilados. ¿Y cuál es la orden? Vuelve a. Eso quiere decir que ya lo sabía una vez. Y le dice, vuelve a. ¿Por qué será que le dice vuelve a? Porque muchos de ellos que habían vuelto realmente al ayer. Habían seguido con sus pensamientos y no habían renovado. Y por eso ahí dice, vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué Dios, escúcheme, qué Dios estaba sirviendo Josué? ¿Qué tipo de Dios era? Era un Dios que le hablaba directamente ¿a quién? A Josué. Era un Dios que ¿qué? Que le hablaba. Ahora, yo le voy a decir algo. Usted tiene hoy un Dios que le habla a usted a través de su palabra. Lo que no tenía Josué. Tal vez usted dirá, pero más chévere Josué porque de frente le hablaba. Claro. Pero es que usted lo que no de pronto ha comprendido es que cuando usted hable la Biblia, cuando usted abre su Biblia o usted de pronto coge su celular y hable su aplicación donde está la Biblia, si es buena Biblia, no una rara por ahí. ¿Quién le está hablando ahí? ¿Quién? Tal vez usted no lo vea, usted dice, oh, pero es que no veo de pronto como me enseñaba a mí el ancianito ese ahí de blanco y con esa barba grandota blanca y no lo veo. Pero ahí ¿quién le está hablando? Cada vez que usted abre esa Biblia, ¿quién le habla? Por eso es importante, por eso la Biblia no es cualquier libro, por eso la Biblia no es cualquier bobada, por eso la Biblia no es para que usted solamente la tenga por ahí o que limpie con ella alguna cosa. Porque aunque es papel, dice la palabra que es letra ¿qué? Viva. Y más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta partir, hasta dividir. Por eso usted tiene que entender, así como Josué entendió, que Dios le hablaba a él de una manera, pero a usted le está hablando de otra manera más puntual, porque a usted le dejó escrito lo que él quiere.
Por eso es tan importante, por eso es tan valiosa, por eso es tan trascendental. Por eso es súper, hiper, mega, recontra importantísimo que usted lea la palabra, porque cada vez que usted lee la palabra, ¿quién le está hablando? Dios. Es que no entendí cómo Dios me habló, no importa, léala. Que Dios le va a seguir hablando. Que Dios le va a seguir diciendo cosas. Pero es importante que usted entienda que ese Dios que le hablaba a Josué es el mismo Dios que hoy ¿qué? Le sigue hablando. Y usted tiene que estar cogido de ese Dios que le hable a usted, porque estamos en tiempos difíciles donde usted va a encontrar gente que se pare en un púlpito y empiece a hablarle cosas que usted cree que son verdad, pero en cualquier momento lo empieza usted a desviar y usted terminó haciendo otra cosa, adorando a otro Dios que no es el Dios verdadero. Por eso hay gente que dice: yo adoro a Dios, y uno le pregunta: ¿a cuál? ¿Al Dios tradición? ¿Al Dios moda? ¿O al Dios de la Biblia? ¿A cuál Dios adora usted? Porque hay gente que lleva tiempos sin escudriñar la palabra. La escudriñan otros por él. Porque escucha la predicación de otros. Porque escucha los mensajes de otros. Porque escucha los audios de otros. Pero no porque abre la palabra para escuchar directamente la voz de Dios. Así que Josué tenía a un Dios que le hablaba directamente. Y usted está en una época donde tiene que estar pendiente de eso. Donde tiene que estar pendiente, donde usted tiene que saber inclusive escoger aún la Biblia. Porque de todo hay. Yo he visto gente que está regalando Biblias. Y alguien me preguntaba: pastor, esta Biblia, le dije, ni por nada la compré, ni por nada la reciba, y mucho menos para sus hijos. Porque adoran a todo menos al que dicen que adoran. Entonces usted tiene que entender, era un Dios que le hablaba directamente ¿a quién? A Josué. Y usted tiene un Dios que le habla directamente. Si usted no quiere eso, sino que quiere que otros le sigan hablando, usted tiene las de perder. Porque yo le voy a decir algo, conozco gente, no voy a decir el nombre, pero conozco gente al cual yo admiré durante muchos años, al cual yo seguí durante mucho tiempo, al cual yo apoyé durante mucho tiempo, que hoy en día están más desviados que cualquiera. Y por eso la misma Biblia dice: el que esté firme, mira que no caiga. Segundo, Josué capítulo 1 versículo 2. Josué capítulo 1 versículo 2. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Cómo era el Dios que le hablaba o que servía Josué? Era un Dios que lo animaba y le recordaba lo que él había prometido tiempo atrás a sus padres, pero que ellos no lo habían disfrutado. Usted tiene un Dios, hermano, que tiene más de 32,000 promesas hechas aquí, en donde a usted le ha hablado muchas cosas, en donde usted le ha prometido muchas cosas. Y es un Dios que no olvida, es un Dios que no olvida, es un Dios que está pendiente y está buscando el momento adecuado para entregarle, para soltarle todo eso. Está esperando que usted esté listo para recibirlo, porque a veces usted no se da cuenta y usted aún no está listo para recibir todas esas bendiciones que Dios tiene para usted, porque si la recibe se vuelve loco. Hace muchos años atrás que yo no conocía del Señor y yo era loco por comprar loterías. Y entonces yo gastaba plata en lotería en Colombia. Y yo hacía cuentas, decía: no, es que si yo me gano ese premio, Dios mío, le compro casa a Julanito, le compro, y yo ¿dónde más meto el resto de plata? Yo creo que Dios se reía, decía: por eso no le envía a usted ni siquiera un baloto, o sea, otro jueguito. Ni siquiera un raspa que hay aquí, inclusive acá.
Porque hay muchos que no saben con eso. Hay muchos que le están pidiendo, y dígame si no es cierto, hay muchos que le están pidiendo a Dios una bendición para pagar esto y le llega una super bendición y lo utilizan para salir de viaje y lo que tenían que pagar no lo pagaron. Entonces Dios dice, sí, te lo mandé para que te dieras cuenta, pero ¿te diste cuenta que no eres capaz todavía de administrar como yo quiero que administres? Entonces era un Dios que lo animaba. Sí, claro, siga adelante, no desfallezca. Cuando usted está en esos momentos tremendos de usted, que a veces como que está que baja la toalla, hermano, usted dobla rodilla, usted habla un momento con Dios, usted empieza y Dios empieza a decirle, hey, mijo, levántate, mira que yo tengo cosas grandes para ti, mira que yo te prometí esto, mírate de donde arrancaste y mira dónde vas. Mira dónde llegaste y mira lo que tienes. Mira que llegaste de tal manera y ahora cómo te tengo. Mira todo lo que has conseguido. Y yo le prometí eso inclusive a tu familia hace muchos años, pero ellos no quisieron aprovecharlo. Ellos no quisieron, por favor, aprovéchalo tú. Yo le hablé a tus padres sobre tal cosa, les prometí esto, pero no quisieron. Entonces te lo entrego a ti. Aprovéchalo tú. Aprovéchalo. Entonces Josué tenía ese Dios que lo animaba y le recordaba lo que le había prometido. Y usted tiene ese mismo Dios hoy, que le recuerda cosas que tal vez a usted se le ha olvidado, que le recuerda cosas que tal vez a usted ya, ay, oye, ¿verdad que Dios me lo había dicho a mí un día, no? Pero que también te anima a seguir adelante, a decir, tranquilo, tengo cosas buenas para ti. Tercero, Josué 1:5. Josué 1:5. Dice así la palabra: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué tenía un Dios que prometía defenderlo, estar con él todo el tiempo y sostenerlo. Y usted tiene el Dios, escúcheme, que ha prometido defenderte. Porque hay mucha gente que el diablo usa para atacarte, para lastimarte, para ofenderte. Y Dios dijo, no te preocupes, no pelees tú, porque la pelea es mía. Yo te voy a defender. No estás solo, no me digas que estás solo, no me digas que estás sola, no es que yo solo aquí, yo solo. No estás solo, yo he prometido estar contigo. Y no me digas, ¿y yo ahora qué voy a hacer? No tengo que comer. No te preocupes, yo he prometido sostenerte. Yo he prometido sostenerte. Lo que pasa es que estoy mermando la ración porque estabas comiendo mucho. No, mentira. Pero escúcheme, dice eso. 3 cosas le dijo el Señor a Josué. Prometo defenderte, prometo estar contigo y prometo sostenerte. Y son las mismas 3 cosas que Dios te dice a ti hoy. Prometo defenderte, prometo estar contigo todo el tiempo y prometo sostenerte. Cuarto, Josué 1:6. Josué 1:6. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Josué tenía un Dios que era un Dios que creía en él y por eso le confiaba tareas. Usted tiene un Dios que confía en usted. Usted tiene un Dios al cual Dios le ha asignado tareas. Usted tiene un Dios que Él echó su mirada en usted. A usted tal vez usted no ha conseguido lo que anhela o todavía no has visto muchas cosas, pero no te preocupes, estás en el proceso. Te estoy preparando de la manera que lo hice con José. A José lo preparé todo ese tiempo que estuvo, inclusive cuando estuvo donde Potifar, ahí lo estaba preparando. José no sabía lo que era administrar y yo lo tenía para que administrara toda una nación, la nación más poderosa. Pero ¿cómo iba a administrar si no sabía? Porque ni siquiera su papá lo puso a administrar. Era el niño bonito, el niño consentido, no hacía nada. Entonces lo tuve que poner donde, en la casa de Potifar, para que ahí le enseñara a administrar. Y luego lo mandé ¿a dónde? A la cárcel. Todo eso lo hice, ¿por qué? Porque era un niño consentido, mimado, orgulloso, petulante, altivo. Y tuve que bajarle todo eso para que entendiera y arrancara a hacer las cosas bien hechas. Y en la cárcel lo puse de segundo del carcelero. Y administró todo.
Y cuando estuvo listo, entonces lo mandé a palacio. Y en palacio le dije lo que tenía que hacer. Porque yo fui el que lo formé y yo sabía de qué era capaz. Y hoy el Señor te dice a ti, yo soy el que te formé, yo soy el que te hice y yo soy de lo que tú eres capaz. Pero depende de quién, de ti que lo creas. De ti que lo creas. Mira que te estoy dando más o menos un orden de lo que inclusive Dios es para ti y hace contigo. Quinto, Josué 1, 7 al 9. Josué 1, 7 al 9. Dice estas palabras: solamente esfuérzate y sé muy, ¿cómo dice? Muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué tenía un Dios, y era un Dios que lo animaba y le decía en qué debía permanecer firme y constante para que fuera bendecido él y todo su pueblo. O sea, él le decía, en esto quiero que permanezcas firme, no en otras cosas. A veces tú le dices, Señor, mira, me propusieron esto y esto. ¿En cuál quieres que yo esté? ¿Qué es lo que debo yo estar haciendo? Porque hay muchas cosas que a veces quiero hacer, pero ¿qué es lo que realmente tú quieres que yo haga? Por eso hoy en día, inclusive usted mismo se ha dado cuenta. Antiguamente salía el médico y por ejemplo en Colombia, en la universidad normal, salía el médico cirujano. Entonces le enseñaban algunas cosas de cirugía y todo, pero se dieron cuenta que no podían dejar esto así. Y empezaron a hacer las especializaciones. Y dentro de las especializaciones hicieron otras especializaciones más. Y lo mismo pasa hoy en día en el trabajo como tal. Aún en la construcción. Está el que hace el chirrac, está el que pone el coquín, y el que hace el coquín no hace lo demás. Ah, Dios mío, ¿a dónde estamos llegando? ¿Pero por qué estamos llegando? Porque el Señor dijo: yo quiero que tú estés firme en esto. Yo te voy a decir en qué quiero que estés firme. Yo no estoy buscando toderos. Yo estoy buscando gente dispuesta que se deje guiar y orientar. Usted puede tocar todos los instrumentos, pero ¿en cuál es el que el Señor te quiere que seas excelente? ¿Cuál? ¿Cuál de los ministerios que Dios ha puesto en la iglesia quieres que tú desarrolles porque estás como ping-pong por todos? ¿Cuál? Entonces, así como Él te dijo, Él quiere, escúcheme y vuelvo a repetir, es un Dios que lo animaba y le decía en qué debía permanecer firme y constante para que pudiera ser ¿qué? Bendecido. Si usted se la pasa como ping-pong aquí y allá, eso es como cuando uno le dice a la gente, no se la pase de iglesia en iglesia, porque la iglesia se representa con la mano. En el centro está la iglesia como tal, lo que es del Señor, pero está cada una de las iglesias locales. A esta le dio una visión, a esta le dio otra, a esta le dio otra, a esta le dio otra. Y si usted se la pasa de iglesia en iglesia, usted no va a tener forma, usted va a ser amorfo. Entonces Dios quiere que usted lo haga. Si usted decide ahí, hágalo. Si usted ahí ve que no, entonces cambie, pídele al Señor que lo oriente, pero hágalo. No se ahogue. ¿No qué? Se ahogue. Cuando llegamos a los Estados Unidos acá, yo decía, no queremos iglesia. Y ninguno queríamos iglesia. Pero el problema no es lo que nosotros queríamos, es lo que Dios dijo. Hasta que alguien nos entregó así. Y bendecimos a esa persona, pero nos entregó así. Ya está lista. ¿Ahora qué? Y es ahí donde usted tiene que entender.
tú te has preguntado en cuál área es la que realmente Dios quiere que tú permanezcas firme, llueva, truene o relampaguee, para poder ser de bendición tú y que bendigas a otros? Sexto, Josué 1:18. Josué 1:18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Josué tenía un Dios que lo ungía con autoridad. Escúcheme, usted no se ha dado cuenta a veces que usted llega a algún lugar y de pronto todo el mundo está haciendo una cosa y de pronto usted, oye, perdón, permíteme un momentico. Mira, podemos hacer, ¿no creen ustedes que podemos? Y como que todo el mundo, oye, ¿sabes que sí? Y sin darse cuenta o sin querer queriendo, como dicen por ahí, usted termina dirigiendo lo que ni siquiera se había puesto a dirigir. Usted llega a un lugar y el Señor le ha dado la autoridad a usted. Porque usted dice la palabra que ha sido diseñado para hacer ¿qué? Cabeza y no cola. La cabeza siempre está erguida, la cola está así. Y Dios dice que usted es ¿qué? Cabeza y no cola. Pero aquí dice muy claro, era un Dios que lo ungía con autoridad. Usted tiene una autoridad tremenda, es la autoridad dada por Dios que está en usted. Por eso lo crea o no lo crea, usted tiene, y entre más meta usted, como digo aquí, incorpore más la palabra de Dios en usted, su autoridad aumenta. Y para tener autoridad no necesitas gritos, no necesitas groserías o altanerías, no necesita eso. La autoridad se nota, que cuando usted llega a un lugar la gente note eso. Y aunque no le brindan pleitesía porque no lo deben hacer, notan que usted tiene algo especial y que vale la pena escucharlo. Y ese era el Dios al cual servía Josué, y es el mismo Dios que usted tiene hoy que servir. Séptimo, Josué 2, verso 1, en su parte A. Josué 2, verso 1 en su parte A. Dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Josué capítulo 6, 1 al 5. Josué capítulo 6, 1 al 5. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. ¿Usted se imagina eso? Parece ciencia ficción. Que un pueblo tan poderoso, en una estructura tan poderosa, se fuera a derrumbar, entre comillas, porque un grupo empezó a dar vueltas, tocó corneta, como dice, y le dio por gritar y se cayó. Así los científicos, no es que en ese momento llegó un meteoro, había llegado lo que llegó, pero fue en ese momento. ¿Sí o no? ¿Cuál era el Dios que servía? ¿Cuál era el Dios que tenía? Era el Dios que le daba estrategias para su trabajo. ¿Necesitas estrategias para tu trabajo? ¿Quién te las puede dar mejor que Él? Le dio la estrategia puntual ¿a quién? A Josué, para que tomara su primer ciudad. Como era su primer ciudad, por eso Dios fue claro con Josué y le dijo que nadie me va a coger un peso de ese lugar, ni nada valioso, porque ese es el diezmo que yo quiero. Después ustedes voy a darles el resto, pero esa ciudad no me coge ni uno, y el que me coja eso es anatema. Dios valora eso.
Dios valora el diezmo. Entonces aquí dice que era un Dios que le daba ¿qué? Estrategias para el trabajo, estrategias para el estudio. Él te da las estrategias que necesites. Pero hay que doblar rodilla y mire la secuencia que hemos llegado. Esto tienes que meterlo en ti. Para que Dios te dé esas estrategias. Que en un futuro quieres vivir de pronto en tranquilidad. Pídele estrategias al Señor. Y aún en ese futuro, pídele estrategias. No vayas a la loca haciendo una cosa, haciendo la otra. Que Dios me ayuda. Aquí se ha venido explicando, tanto lo ha hecho el pastor Jay como lo he hecho yo, se ha venido explicando de que nosotros no podemos decir, metámonos a la loca que Dios hará. No. Dios no es eso. Lo que pasa es que Dios, como nos ama tanto, es como cuando usted tiene un hijo o una hija. Y su hijo o su hija la embarran más en lo que quiere. Ay, Dios mío. ¿Quién es usted? ¿Su papá? ¿Lo ama? Sí. Ok, lo voy a ayudar. Así es Dios con nosotros. Pero Él no quiere que lo hagas de esa manera. Él no quiere que sufras de esa manera. Pero Dios es así porque es un Dios que te da estrategias para tu trabajo. Octavo, Josué 2:9. Josué 2:9. Josué 2:9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Se acuerdan quién le dijo eso? ¿Se acuerdan quién dijo esto a los dos espías? Rahab. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado a causa de vosotros. ¿Sabe qué? Era un Dios que hacía que los enemigos del pueblo les temieran. Mire, querido amigo, le voy a decir algo. Usted puede tal vez sentir que hay gente más poderosa que usted. Pero le voy a decir algo. Usted de la mano de Dios hace que Dios le ponga aún en ellos temor y respeto por usted. Temor y respeto por usted. Y que empiece usted a ver que usted es diferente. Y que ellos empiecen aún a temerle a usted. Esta gente sin conocerlo, solamente escuchando, Dios les puso temor. Una gente tan poderosa como ellos, comparado, entre comillas, con el pueblo israelita. Y esta gente, Dios le puso temor hacia ellos. Luego le voy a decir, tal vez usted se siente a veces que no, es que yo no valgo, soy un gusanito. No, Señor. Usted de mi mano, dice el Señor, tiene todo. Y aún aquellos que son tus enemigos te van a temer. Van a tener que doblegar por causa mía en ti. Aquel que te humilló, aquel que te hizo cosas, no te preocupes, tranquilo. Después va a llegar a ti y tú tienes que recibirlo bien. 11, Josué 3. 10. No, ya el 9 lo dije, Josué 3:3, ¿no es? No, 9, tienes razón. Josué 3 y 4. Eso está bien. Josué 3 y 4. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis, ¿de que qué? Sepáis el camino por donde habéis de ir. Mire, Josué tenía un Dios muy organizado y preocupado por dirigir bien a su pueblo. ¿Quiénes lo dirigían? Ahí dice, los sacerdotes. Espere que pase estos con el arca y cuando pase con el arca, ustedes lo siguen para que se den cuenta por dónde tienen. Por eso es importante, lo crea usted o no, lo comparta usted o no, lo que nosotros enseñamos aquí cada domingo, cada martes de la palabra es importante para usted, es importante para mí. Porque nos guía, porque nos orienta, porque nos da un límite, porque nos da un camino.
Porque nos dice, porque era un Dios muy organizado y preocupado por dirigir bien a su pueblo. Dios no quiere dirigirlo a usted mal. Dios no quiere que usted se equivoque, Dios no quiere, pero lógicamente somos humanos y vamos a equivocarnos, pero Dios no quiere eso, Dios quiere lo mejor para usted, Dios quiere dirigirlo por donde lo debe dirigir. Órele al Señor, dígale al Señor bien claro, ese trabajo me conviene o no me conviene, Señor, si no me conviene, ciérramelo, cierra las puertas, si me conviene, abre las puertas. Pero Dios te quiere ¿qué? Dirigir, Dios te quiere organizar aún en tu casa. Pídele a Dios, Señor, ayúdame, tengo mi casa tan desorganizada, Señor. Ayúdame, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? 10, Josué 3:5. Voy rápido porque tengo 63 más. No, mentira. Josué 3:5. 3:5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, ay, 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 porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué tenía un Dios que demandaba que hicieran las cosas como él quería que fueran hechas. A la manera que él quería y que fuéramos como él quiere que fuéramos. Que por sobre todas las cosas usted busque la santidad del Señor. Era un Dios que demanda santidad para que veamos las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Si usted hace las cosas conforme Dios quiere que sean hechas y trata de agradarlo al Señor como Él quiere ser agradado, le aseguro que va a empezar a abrir cosas, a abrir puertas y a mostrarle cosas inimaginables que tiene para usted. 11, Josué 3, 15 y 16. Josué 3, 15 y 16. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que estaba al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. En otras palabras, Josué tenía un Dios que era un Dios que hacía milagros a favor de su pueblo. Y es un Dios que hace milagros a favor de usted, aunque usted no lo crea, mi querido amigo. Usted no se ha dado cuenta de la cantidad de milagros que ha hecho Dios por usted. Y que tal vez nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera. En días pasados veía a algo en el Face donde un perrito de pronto se vino donde estaba una señora. Y la señora sacaba el perrito y quiet. Y el perrito ahí con ella, el perrito ahí con ella. Y no se quería ir el perrito. Cuando de un momento a otro la señora empezó como a convulsionar y el perrito empezó a cogerla, lamerla. Y la señora como que volvió a reaccionar. El perrito había sentido eso hacía rato. Lo que le venía. ¿Cómo? No lo sé, pero eso lo hizo el Señor. A través de un perrito. Y ese Dios más poderoso lo tenemos usted y yo. Ese Dios que hace milagros a favor suyo. ¿Milagros a favor de quién? De usted. 12, Josué 4, verso 5 y verso 7 en su parte B. Josué 4, verso 5 y verso 7. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Verso 7 en su parte B. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Josué tenía un Dios que era un Dios que anhelaba que sus hijos dieran testimonio de sus bendiciones y milagros con sus actos. Cuando ellos cogieron esas piedras y las colocaron allá, dice como testimonio. Usted tiene que dar testimonio de las bendiciones que Dios le entrega a usted, de los milagros que ha recibido de parte de Dios, de todo lo que Dios ha hecho por usted y usted no ha querido dar testimonio ni un día.
Y yo por eso lo insto, yo por eso le escribo a toda la gente los martes y yo les suplico los martes y les vuelvo a decir, le digo, mire, si usted me ha pedido oración, hemos estado orando, pero si Dios ha dado respuesta, me ha tocado a veces llamar a, oye, ¿cómo sigue Julianito? Ay, pastor, se me olvida decirte, está súper bien, mire que en vez de pasar 15 días o 3 meses en el hospital, pasó solamente un mes y ya está caminando. Gracias por informar. Usted tiene que entender eso. 13, Josué 6:17. Josué 6:17 en su parte B. Dice, solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella. Josué tenía un Dios que nunca olvida sus promesas. Nunca las olvida. Más de 32,000, vuelvo a repetir, promesas tenemos en la palabra y Él no olvida ni una. Y una promesa que le haya dicho a usted, nunca la olvida. Eso sí, téngalo por seguro. 14, Josué 6:19. Josué 6:19. Dice así la palabra: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Josué tenía un Dios, era un Dios que demandaba cosas puntuales para él. Y Dios manda cosas puntuales que usted tiene que obedecer, hermano, que son para él. Él le dijo, esto es lo que yo quiero para mí. Y eso es lo mismo que usted tiene que entregarle a Dios para él, lo que él quiere. Usted lo puede estar de acuerdo o puede decir sí o no, eso es cosa suya, lo puede hacer o no lo puede hacer, también es cosa suya. Pero si usted quiere realmente bendición, entréguele lo que él dice. Y no está hablando solamente de dinero, vuelvo a repetirle. Dios le ha entregado a usted dones, talentos, de una cantidad de cosas que usted no quiere entregarlas. Que usted o le da pena, le da vergüenza. No, hágalo, mano. Porque era un Dios que demanda cosas puntuales de usted. 15, Josué 7, 15 y luego nos vamos 24 y 25. Josué 7, 15. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Wow. Verso 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto de lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Esto suena terrible. Pero Josué tenía un Dios que también reprendía duramente a quien desobedecía y cogiera lo que es de él. Escuche lo que está diciendo. Un Dios que también reprendía duramente a quien desobedeciera y a quien cogiera lo que era para él. Si usted tiene dones que Dios los escogió para el servicio del Señor y usted lo pone al servicio por allá del mundo, pilas. Pilas. Mucho más si usted negocia aún financieramente con lo que usted le ha prometido al Señor. Un Dios que también reprende. Así que, hermano, no digan, es que Dios me ama. Sí, claro, Dios te ama, pero como te ama, te reprende. 16, Josué 24:13. Josué 24:13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Oiga, tremendo esto. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Josué tenía un Dios que era un Dios que transfería a sus hijos bendiciones inimaginables que le ha entregado a otros. Hoy el Señor te está diciendo, hay cosas que Dios le entregó a otras personas, pero ellas no las han valorado, y por usted ser fiel a Dios, se las va a entregar a usted, mi querido amigo. Y agárrelo, porque no estoy mintiendo, lo dice la palabra. Dice, les entregó cosas que ustedes ni siquiera hicieron.
tierras que ustedes no plantaron, edificios que ustedes no hicieron, porque se las entregó a otros. Así que coja esta palabra para usted. Hay cosas que Dios entregó a otra gente que por su obediencia y por su rectitud ante el Señor, a ti se las va a quitar a ellos y se las va a entregar a ti. Así tú digas, ay, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible. Mis amados hermanos y amigos, hoy les he mostrado por encima solamente 16 cosas que hacía el Dios al cual Josué servía. Y que son las mismas 16 cosas como mínimo que Dios está haciendo por usted hoy en pleno siglo XXI y que quiere seguir haciendo por usted en pleno siglo XXI. Solo Dios está pidiendo de usted una entrega sincera a Él. Que usted le pueda decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias por tu amor. Padre, te damos gracias por tu bendición, te damos gracias por tu hermosa palabra, te damos gracias porque hoy tú nos diste y nos mostraste el Dios que tenemos, Padre de la gloria. Y es un Dios al cual, Señor, no ha cambiado, es el Dios que nunca cambia, Señor. Y por eso te damos gracias, Padre, por permitirme traer esta palabra, Señor. Gracias por haber bendecido mi vida primeramente y por haber permitido, Señor, que yo hoy bendiga la vida de las personas que hoy han venido a la iglesia o nos ven a través de la internet. Yo quiero pedirte que esta palabra toque el corazón de cada persona, transforme a cada persona y lo levante a ser realmente cristianos del siglo XXI, pegados a Dios, anhelantes de Dios, conociendo cada día mejor al Dios de dioses y Señor de señores. Padre, yo bendigo cada persona que hoy ha estado en este lugar, Padre, y pido que esta palabra, Señor, redunde en el corazón de ellos, los llene cada día, Señor, penetre hasta lo más profundo de su ser, separe las emociones que no son tuyas y sean, Señor, ellos prosperados y levantados de la manera en que tú quieres que sean levantados. Que todo lo que tú has determinado para ellos se cumpla en el nombre de Jesús y que tú sigas dando esas bendiciones grandes que ha reservado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. No sé si le puede dar un aplauso al Señor grande y poderoso.